Bueno, pues sin más, como hemos empezado con un poquito de retraso, vamos a comenzar. Bienvenidas y bienvenidos todos al Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones de Mérida. Estamos en la sala 1 y vamos a estar hablando sobre qué pasa en la frontera entre Estados Unidos y México. Un pequeño detalle técnico es que os voy a pedir a todos los que nos estáis viendo ahora mismo que no activéis ni vuestro vídeo ni vuestros micrófonos, por favor. Si tenéis cualquier tipo de dificultad, podéis utilizar el área de preguntas y respuestas o el chat para expresarlo y podemos ayudaros. También otra cosita, bueno, esto queremos que sea una sesión interactiva, entonces durante los últimos 10 minutos de la ponencia vamos a dar paso a preguntas del público, así que os animo a participar. Y bueno, sin más, voy a presentaros por un lado a Valeria Fernández, periodista de investigación, centrada en amplificar las voces de los inmigrantes en Estados Unidos y que tiene más de 20 años de experiencia en medios de prestigio internacional, cubriendo migraciones. Y por otro lado tenemos a María Martín, periodista del País, especializada en migraciones también. Y bueno, pues os doy la bienvenida a las dos y os cedo el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, pues empiezo preguntando para que nos dé tiempo un poco a contar todo lo que habíamos planificado para que Valeria nos pudiese poner en situación. Yo le quería pedir a Valeria que, bueno, como imagino que tenemos un público diverso, gente que estará en un continente y en otro, que nos hiciese un sobrevuelo general sobre cuál es la situación ahora mismo en la frontera y con especial incidencia en el impacto que ha tenido la COVID en esos flujos y en el sistema de detención y de asilo en la frontera. Sí, bueno, muchísimas gracias, María. Soy pésima con las estadísticas, así que quizás me van a ver viendo así, revisando. Es como volver a la escuela. Bueno, habíamos visto que con la administración de Trump, especialmente el tema del asilo político, el sistema comenzó a desmantelarse completamente, porque esta administración ha estado buscando la forma de ir pasito a pasito en cada instancia, deshebrando ese tipo de sistema de asilo político que ha existido históricamente en este país. Y la pandemia fue como dicen en inglés, el último clavo en el féretro para el sistema de asilo, porque este gobierno utilizó lo que se llama el título 42 y por temas de sanidad, de salud, efectivamente cerraron la frontera a todo el flujo. Entonces, sabemos por estadísticas del gobierno que de marzo a lo que es fines de septiembre de este año, 197.043 personas fueron expulsadas. Es decir, estas personas fueron detenidas, entraron en contacto con lo que es la patrulla fronteriza que vigila el área de la frontera en Estados Unidos con México. Estoy hablando de la frontera sur específicamente, y inmediatamente regresadas a México, sin importar su país de origen. Es decir, se las envió al otro país por donde habían pasado. Sabemos también que está el caso de muchas personas que se presentan a lo que es el puerto de entrada, es decir, que no están intentando cruzar áreas no autorizadas o ilegalmente, como se dice, sino que se presentan pidiendo refugio, asilo, ayuda humanitaria. Y de ese número no sabemos exactamente cuántos dejaron entrar en ese caso, no nos han dado el dato. Lo que sabemos que de marzo a septiembre 7.744 personas fueron rechazadas, no se les permitió venir. Por ahí había el dato que en agosto unas 20.000 personas estaban en México esperando a través de lo que es este programa de quedarse en México, que ahora está bloqueado por las cortes, esperando para ver si podían tener su turno para pedir asilo, pero efectivamente se ha frenado todo. Y hay una instancia, hablando con unos abogados de inmigración hace unas semanas, muy extraña, de algunos casos que eso valdría la pena investigar, de gente que sí ha entrado, y el gobierno los ha dejado pasar, pero no han sido enviados a centros de detención. Han sido albergados en hoteles. Es decir, que esa cifra no se sabe, es como un número, una interrogante de cuánta gente ha estado en esta especie de limbo, y eso lo sabemos anecdóticamente por abogados de inmigración que eventualmente conectan con esa gente.
En cualquier caso, por los números que das, lo que revela es que no se han frenado los flujos, no se ha frenado la maquinaria de... Perdón, que voy a quitarme el WhatsApp. No se ha frenado la maquinaria de expulsiones, pero por el contrario, el sistema de asilo sí está completamente mermado. Sí, no, y la gente sigue viniendo, la necesidad existe. Y está el número también de los que no sabemos que venían a pedir asilo, que lo hubiesen hecho en el puerto de entrada y ahora por este rechazo están cruzando en puntos más riesgosos de la frontera y están en el país, no sabemos cuántos. Lo que sí también sé anecdóticamente es que el precio que cobran las redes de tráfico humano por cruzar a la gente ha aumentado y anda por los $6,000, $7,000. Pero eso sigue pasando, ¿no? Lo que hemos Cuanto visto más difícil. históricamente, sí, cuanto más difícil, cuanto más se restringe, cuanto más muro, siempre hay quien lucra. Esto representa un negocio, ¿no? Para muchas redes que están ahí. Otra cosita que quería comentarte. Sí, hay personas que están detenidas. O sea, en este momento, en los centros de detención de Estados Unidos, por lo menos a los últimos días, había cerca de 20,000 personas en estos distintos centros de detención de migración en el país. Y a 40,000 personas en todo este plazo, desde marzo hasta esta fecha, se les ha hecho la prueba del COVID. Uh-huh. De ahí es un pequeño porcentaje que, bueno, son 6,623 casos de personas que han, migrantes, personas que piden asilo, que han dado positivos por COVID en detención, ¿no? Y eso ha sido una ¿Y qué crisis. hacen? ¿Qué hacen con las personas que dan positivo en un centro de detención con tanta gente? Bueno, las dejan ahí. El caso una de las cosas que han hecho es tratar de aislar los grupos. Es decir, tienen distintas, como le dicen, ay, estoy pensando en inglés ahora, pods, necesito ayuda. Um, Distintas unidades, ¿no? Dentro de Sí, un sí, centro sí, de detención. espacios. Espacios. Supongamos que tienen 3,000 camas y los espacios generalmente son de 160. Entonces, en una de estas unidades ponen a un grupo de personas que son vulnerables, vamos a decir, sufren de asma, diabetes, Uh-huh. tienen alguna enfermedad crítica, en instancias en las que no han querido liberarlos, porque hay varios procesos legales, hay distintas demandas y decisiones de jueces federales que dicen que tienen que ser liberadas estas personas con condiciones preexistentes que las hacen más vulnerables. Pero aún así el sistema, lo vemos en Arizona, sigue dejando a muchas personas detenidas que están vulnerables. Aparte Y, tienes los que han sido expuestos en otra unidad, que posiblemente han sido impuestos en cuarentena. Entonces se los ha aislado de esa manera y ha generado un pánico tremendo. Yo he recibido de abril a julio de este año decenas de llamadas de personas en el centro de detenciones aquí en Arizona que ha tenido más casos de COVID en todo el país. Y es una situación muy crítica para ellos. La persona que da positivo la aíslan, la mandan a lo que es segregación. Entonces, quienes no tienen síntomas muy fuertes a veces prefieren no decir nada por el temor al aislamiento. Perdón, me ibas a preguntar. sí, porque es que te tengo muchas cosas que Estoy preguntar, pero tratando de... muy relacionado con eso que es el perfil de esos migrantes que están entrando y que están siendo detenidos. Tú que estás ahí en el terreno, ¿ha cambiado el perfil y por qué crees que ha cambiado? Si es que lo ha Bueno, hecho. desde el 2014 empezamos a ver, ¿no?, que hubo un incremento de lo que eran menores no acompañados. Después empezaron a venir familias, eso bajó. En el 2019 hubo un pico gigantesco, es decir, de 2018 al 2019 aumentó en un 340% el número de familias, es decir, unidades, papá, mamá con los hijos, abuela con el nieto, que comenzaron a venir. Estoy hablando que, quiero decirte, porque no tenemos el número total de Saca cuántos la cruzaron. estadística. Sí, saco la estadística, acá está. Vamos a decir de 800,000 que fueron detenidos, un 58% eran personas que pertenecían a una familia, que formaban parte de una familia. Eso, y en su mayoría de Centroamérica. Históricamente, la mayoría de las personas que cruzaban la frontera sur venían de México. Ahora ese perfil ha cambiado desde la administración de Obama, ¿no? Y creo que por muchísimas cosas tiene que ver con inestabilidad política en la región, tiene que ver con el tema de las pandillas,
ah, uf, que de eso podríamos hablar por horas, que fueron exportadas de Estados Unidos a Centroamérica, en realidad, ¿no? Surgieron aquí. Son toda esta conjugación de factores y ahora hay que ver, ya lo están previendo las autoridades de aquí, de Estados Unidos, de migración, que va a haber una siguiente ola a consecuencias del impacto económico que ha tenido el COVID en toda Latinoamérica, ¿no? Ahora está efectivamente cerrado, pero la migración nada la para. La gente va a seguir viniendo y va a buscar la manera lamentablemente va a arriesgar su vida para venir si necesitan hacerlo. Aprovecho que has mencionado a Obama para preguntarte cuán diferente es la política migratoria de Obama y la de Trump. Si a veces Trump, por su retórica y su discurso y cómo explota el tema migratorio, nos parece un ogro con 8 patas y luego quizás se nos olvida que Obama, por lo que tengo entendido, fue fue el presidente que más deportó durante su mandato, ¿no? ¿Se ve muchísima diferencia entre una política y otra o es la forma de presentarla? Hay mucho que tiene que ver con la forma de presentarla, ¿no? A los republicanos les gusta hacer mucho barullo, ¿no? Es decir, vamos a deportar más gente, vamos a construir el muro y se apoyan en eso, pero a lo mejor no están haciendo tanto. Sí, Trump ha deportado a una gran cantidad de personas, pero durante su primera gestión no ha deportado tantas personas como la primera gestión de la administración del presidente Obama. ¿Ok? Uh, yo que he cubierto este tema por muchos años, de cuando hicimos el paso de Bush a Obama, el cambio fue drástico y se notó. Obama no hablaba de estas cosas abiertamente, pero la separación de familias se inició durante la administración de Obama. Los centros de detención para familias, lugares sumamente traumáticos para niños pequeños, estando detenidos ahí por un año y medio, aún con sus padres. Todo eso empezó con la administración de Obama. Redadas en las que, bueno, tenemos una lista de fugitivos aquí, centroamericanos, fugitivos entre comillas, ¿no? A lo mejor personas que por algún motivo, por el temor de regresar a Centroamérica, no se presentaron a su corte de inmigración, ahora tienen una corte de arresto y se presentan las autoridades de inmigración en la puerta de la casa, enfrente de los hijos, a llevarse a estos padres detenidos. Y en otras instancias que he reportado personalmente, yendo con los padres detenidos a buscar a los hijos a la casa para poder deportarlos a todos juntos. Y imagínense el nivel de trauma de la vivencia de estos niños. Sabemos que obviamente lo que se difundió muchísimo de la administración de Trump y que fue terrible, tengo que decirlo, de la separación familiar, no hay un punto de comparación a esta política de separación que tuvo Trump. Aunque hayan sido 4.000 niños o 10.000 niños, aunque el número no sea tan grande, la crueldad, las alegaciones de abuso sexual que sucedieron, de negligencia contra estos niños, ayer estaba releyendo la cronología, no tienen nombre, no tienen punto de comparación y no sucedió durante la administración de Obama algo de esa magnitud, pero que sucedieron abusos, de que hubo denuncias también, de que muchos de estos niños, por ejemplo, detenidos porque viajaban solos, fueron incorrectamente pasados a la custodia de redes de tráfico. Entonces, lamentablemente, este país no tiene un buen récord en lo que es el respeto de los derechos humanos de las poblaciones migrantes. Sea la administración que sea, no hay ninguna que sea tan buena. Lo que Trump ha hecho es un espectáculo de esas políticas y la ha explotado al máximo para contentar a un cierto porcentaje de la población que tiene inclinaciones racistas y xenofóbicas. ¿Y cómo resuena eso en sus votantes? ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Crees que realmente funciona? Con un cierto sector sí. El problema fue que durante las elecciones pasadas la media mitad de las personas que podían votar no votaron. Y luego de ahí, en realidad, no fue una mayoría que lo eligió, pero por el sistema que tenemos de colegio electoral y todo, es decir, que no ganó el voto popular tampoco, pero aún así
por ese sistema indirecto, ¿no? Que hay, gana Trump. Entonces, hay un sector de inclinaciones racistas, nacionalistas, que a lo mejor no se confiesa a sí mismo, dicen, no, yo no soy racista, si tengo, no sé, 3 niños que adopté, ¿no? Que son afroamericanos, ¿no? Y con eso ya se justifican. Pero quieren orden, ¿no? Sí, digo, y creo que esto lo han escuchado tantas veces, ¿no? Ustedes les debe haber tocado escuchar esa justificación, ¿no? Sí, es que se repiten, ¿no? Son los mismos argumentos y las mismas estrategias, sí. Exactamente. Entonces, resuena. Una de las cosas que yo veo en la política de este país es que se ha bajado el nivel de sofisticación de la conversación. Es decir, a un votante se lo puede motivar con una cosa tan básica como es voy a construir un muro fronterizo, o cuidado, los demócratas te quieren quitar tu pistola, ¿no? Entonces, la gente se mueve por esos argumentos que son no son racionales, son más bien primarios, ¿no? Entonces, ese es un problema grave que a veces como periodista no lo puedo creer, que escuchas un discurso presidencial o los mismos debates y quizás ustedes hayan visto el primer debate, el nivel del diálogo, de lo que se debería estar hablando en medio de una pandemia, ha bajado tremendamente, ¿no? O sea, peleándose que si se pone cubreboca o no se pone cubreboca. No estamos hablando de los temas más importantes y creo que periodísticamente también el tema del muro robó mucho espacio, ¿no? Entonces, mientras nos enfocamos en que la construcción del muro y que si hay más millas y que no sé qué, mientras tanto hay gente detenida que lleva 4 años detenida porque trabajaban en un McDonald's con papeles falsos y están expuestos a cosas que hasta los mismos jueces dicen son inconstitucionales y están violando sus derechos. Y esas historias no siempre están siendo contadas. Obviamente que hay mucha gente que está haciendo gran trabajo. Sí, sí, pero aquí también, Me enojo, aquí también me nos enojo. pasa. No, es que aquí también nos pasa, ¿no? Hay acontecimientos que lo ciegan. Nos van a cortar para las preguntas, creo. Creo que ni para preguntas vamos a tener tiempo. Os he dejado hasta el máximo que me han permitido. Tenemos que despedirnos ya. Muchísimas gracias a las dos. Valeria, vamos a tener que hacer otra. Sí, yo también me apunto a esa si hacemos otra, desde luego. Mucho que comentar y mucho que hablar, pero bueno, un lujo teneros y escucharos. Sí. Muchísimas gracias por el tiempo otra vez. Y nada, todos los espectadores y espectadoras, lo mismo, muchísimas gracias por estar escuchando y os invitamos a la siguiente gran sesión que tenemos ahora, que va a estar muy interesante. Vamos a estar debatiendo sobre diversidad en las redacciones, entre periodistas más veteranos y periodistas jóvenes. Así que nada, os invitamos a esa sesión y de nuevo, gracias a todos por estar con nosotras. Hasta la luego, próxima. Gracias. Muchas gracias, María. Adiós. Mucho gusto. Gracias. Igual.